Mateo capítulo 16, versículo 13 al 28, dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Vamos a ir a nuestro Padre del cielo en oración, entregándole una vez más este momento. Nuestro Dios, nos abandonamos en ti, Señor. Venimos a tu presencia, adorándote y alabándote, reconociendo, Señor, que no podemos ser guiados por nada en este mundo, sino solo por tu palabra. Hoy abrimos nuestro corazón, nuestra mente, ponemos toda nuestra atención en tu palabra. Enséñanos hoy, Señor, como siempre lo haces, a recordar, a reafirmar cuál es la iglesia verdadera y conocer todas sus características, Señor. Que tu nombre sea glorificado en esta tarde, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, reconociéndote una vez más como nuestro Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor, la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Te damos gracias, Padre, y te hemos pedido esto en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Estábamos definiendo en este estudio la semana anterior qué era la iglesia, y es algo tan extenso, mis hermanos. Es un tema muy extenso, pero gracias al Señor, a su palabra, el mismo Señor Jesucristo nos define qué es su iglesia. El mismo Señor, en este pasaje que acabamos de leer, nos describe qué o quién es su iglesia, ¿no? Recordemos que la iglesia la conforman personas. Si yo digo quién es la iglesia, ¿usted qué dice? Yo. No es un edificio, son personas. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza de la iglesia. Esa iglesia que es usted o pertenece a Cristo es porque han escuchado el Evangelio de la gracia,
se han arrepentido de sus pecados, han creído en Jesucristo para salvación por medio de la fe, confiando plenamente solo en Jesús como el pago por sus pecados. Por tanto, la Iglesia del Señor son estas personas redimidas y nacidas de nuevo, verdaderos creyentes de todos los tiempos de la historia. Y es allí, en este pasaje de Mateo 16, que nos cuenta más detalladamente qué es la Iglesia verdadera del Señor. Porque muchos dicen hoy ser la Iglesia de Jesucristo. Además, son muy atrevidos en decir que son la única iglesia donde hay salvación, porque le ponen un título, un nombre a la iglesia. Y Jesús no dejó nombres, no dejó denominaciones, pero sí dejó características, de las cuales ya dije algunas, casi todas, acerca de cuál es la iglesia verdadera. Este estudio tendrá 5 puntos, de los cuales hoy vamos a ver uno solo nomás. Uno solo. Los 5 puntos es: la iglesia, es lo que vamos a ver, la iglesia hace una confesión o confiesa que Jesús es Señor. La iglesia verdadera confiesa que Jesús es Señor. Segundo, la iglesia se somete solamente a la palabra de Dios. Es su guía. Tercero, la iglesia vive separada del mundo. No somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Cuarto, la iglesia tiene o enfrenta una batalla espiritual. La iglesia verdadera tiene una batalla espiritual. Y quinto y último, la iglesia verdadera vive en comunidad esperando el regreso glorioso del Señor Jesucristo. Eso es lo que vamos a ver el miércoles. Pero hoy vamos a tomar la primera característica de la iglesia verdadera, la iglesia de Cristo. La iglesia hace una confesión. Jesús es Señor. Recordando que la iglesia son personas. Vamos al versículo 13, por favor. Capítulo 16 de Mateo. Vamos a ir versículo a versículo. Dice así, Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Primero vemos que Jesús está en la región de Cesarea de Filipo. En la palabra de Dios, si miramos un mapa, hay 3 Cesareas en la Biblia. Pero esta, donde está el Señor Jesucristo, con los apóstoles, es Cesarea de Filipos y estaba situada al norte del mar de Galilea. Esta población está ubicada en el punto extremo norte de Palestina, a unos 25 millas del norte del mar de Galilea, el famoso mar de Galilea. Cesarea de Filipo es un lugar, o uno de los más grandes manantiales que alimentan el río Jordán. Hay mucha agua allí. Y en los periodos del Imperio Romano fueron construidos numerosos templos a dioses. Cesarea de Filipo es una ciudad idólatra total. En el periodo del Antiguo Testamento, 360 años antes de Cristo, este sitio, Cesarea de Filipo, fue llamado Panías, en honor, escuche bien, al dios griego Pan, que se adoraba allí. Pan es el dios griego y lo representaban mitad hombre y mitad cabra, tocando una flauta. Y era llamado el dios del miedo. Por eso viene ahí la palabra pánico, porque es el dios Pan. Pánico. El dios Pan siempre ha sido considerado uno de los dioses más terroríficos y malignos de la mitología griega. Esto es mitología griega, pero ese pueblo había tomado ese dios para ellos. El dios Pan. Cesarea de Filipo era un área asociada con ídolos. Y eran tantos los ídolos que había en Cesarea de Filipo que había rivalidad entre ellos. Mucha gente peleaba porque decía que su dios era mejor que el otro.
como sucede en la India. Son miles y miles de dioses para todo, absolutamente todo. Muy cerca de Cesarea de Filipo había una gran colina en la cual estaba una caverna muy profunda y se decía que allí había nacido el gran dios Pan, el dios de la naturaleza, ¿no? Y es tanto que tú vas a Google y ves esa montaña y hay innumerables nichos, cavernitas pequeñas donde ponían diferentes dioses. Es impresionante la idolatría que tenía Cesarea de Filipo. Es más, el César mandó construir un templo para él porque él se consideraba un dios y tenían que venerar al César. Era una región completamente idólatra. Y la idolatría sabemos que es la adoración a dioses falsos. Y la Biblia dice que es un pecado adorar a otro Dios que no sea el Dios que está en la Biblia. Y Dios condena la idolatría. En los 10 mandamientos, los 2 primeros, dice que solo adorarás al Señor tu Dios. La idolatría, mis hermanos, es la ofensa más repugnante contra Dios, sobre la cual la ira de Dios, el castigo de Dios está sobre los idólatras. En términos bíblicos, la idolatría es adoración a cualquier cosa que no sea Dios. Si el hombre adora cualquier cosa, persona, ideología que no sea, tiene que ver con Dios, es idolatría. Y vamos a ver algunos capítulos rápidamente del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que nos habla de la idolatría. Está el capítulo 5 de Daniel. Mire lo que dice aquí, se lo voy a leer. Daniel 5, 22. Le está hablando Daniel al hijo Belsasar de Nabucodonosor. Dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de tu casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Nunca honraste. Habacuc 2, 18-20 también nos habla sobre la idolatría. Mira lo que dice el Señor. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Hay personas que hacen un ídolo de metal, madera, y confían en eso que hicieron. Dice, continúa, ay del que dice al palo, a la madera, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. No hay vida dentro de esa figura. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así es el idólatra, mi hermano. Hay gente que le reza, invoca a esos ídolos de madera y le hablan. Y quiere que les contesten, pero son mudos. Que reaccionen, pero no despiertan, porque no tienen vida. No tienen vida. Éxodo, capítulo 20, versículo 4. El Señor advierte acerca de la idolatría. Dice, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad. Mire qué directo es Dios con su pueblo, que sufrió durante todo el Antiguo Testamento por la idolatría. Eso fue lo que más hizo el pueblo de Israel.
ser idólatra. Isaías 44:9 también nos habla, en adelante nos habla sobre la idolatría. Esto es un poco más descriptivo, mire. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos, para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Versículo 10. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Versículo 11. He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Versículo 13. El carpintero corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar. De eso que sembró, ese árbol se sirve de la leña, ¿para qué? Para quemar, para tomar de ellos, para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes, hace además un dios de esa madera que les sirvió para quemar. Hace un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Versículo 16. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacía. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un dios. Un ídolo suyo se posta delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Versículo 18. No saben ni entienden porque cerrados están sus ojos. ¿Cómo están sus ojos? Cerrados, no hay entendimiento. Están cerrados para no ver y su corazón para no entender. 19. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto que quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y la comí, haré del resto de él una abominación. O sea, él no capta de lo que ha hecho, no discierne de lo que acaba de hacer, es lo que está diciendo Dios. No discierne, pero le pone un nombre y le dice a Dios: ¿me postraré delante de un tronco de árbol? Versículo 20. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma, ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Y ahí continúa Isaías hablando sobre la idolatría. El Salmo 115, versículo 4 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tienen narices, pero no huelen. Tienen manos, pero no palpan. Tienen pies, pero no caminan. De su garganta no sale ningún sonido. Y lo compara con ellos. Semejante a ellos son los que los hacen. Esa persona es ciega, sorda, muda. Y cualquiera que confía en ellos son como estas personas. Oh Israel, confía, dice el Señor, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Ese es el Dios verdadero a quien nosotros servimos. Esto no está lejos de la realidad. Primero, lo que voy a hacer es explicar todo el texto, os olvidé deciros, y al final lo vamos a aplicar. ¿Bien? Pero esto lo podemos ver hoy en día. Aún hay personas que en su casa hacen altares donde le llevan ofrendas, comida y le piden cosas. Esto es abominación para el Señor. Mis hermanos, qué contraste que el Señor Jesucristo se vale. A sus espaldas está la ciudad más idólatra de esos tiempos, un lugar geográfico donde abunda la idolatría. Pero es allí donde tiene una conversación con sus apóstoles acerca de sí mismo, para saber qué ellos piensan de él y la gente piensa de él. El Señor Jesús se encontraba en ese momento en condiciones oportunas para comenzar a encaminarse hacia Jerusalén.
hacia la cruz. Estaba viviendo ese momento el Señor. Pero antes de comenzar ese viaje, había dos cosas que sus discípulos debían tener claras. Y nosotros, como discípulos del Señor, como hijos de Dios, tenemos hoy en día que tenerlas claras. Porque recuerde que la iglesia es usted. La verdadera iglesia son personas. Tenemos que tener dos cosas claras. ¿Quién era Él o quién es Jesús? ¿Y qué iba a hacer Jesús? Son dos realidades sobre las que debemos tener una idea clara para ser cristianos y gozar de una eternidad. Tenemos que saber muy bien esto. Y estas dos ideas tenemos que saber quién es Él y apropiarnos de esas ideas. No es una fe en algo, sino en alguien. Es una persona. Pero no es una fe intelectual. Muchos conocen quién es Jesús, teólogos en universidades, pero son ateos. Esa fe tiene que trascender más allá de nuestro conocimiento. Y es vivir a Cristo, conocer la persona de Jesús. Y cuando tenemos esa comunión con Jesucristo, se va a evidenciar en nuestra vida, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, de pensar. Porque Dios nos hace nuevas criaturas. Miraremos la primera pregunta del Señor, versículo 13, volvamos ahí. Conmigo, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, primera pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Primero hace una pregunta, hagamos un alto ahí. ¿Quiénes dicen los hombres? ¿O qué dice la multitud? ¿De quién soy yo? Jesús le está preguntando a los discípulos que tienen más contacto con el pueblo, ¿quién es Él? Y no lo pregunta porque Él tenía problemas con su yo y no sabía quién era Jesucristo. Quería saber ellos qué estaban entendiendo. No pregunta, esto no lo pregunta el Señor, ¿qué dicen los escribas y los fariseos? No, Él no pregunta eso. Él dice, los hombres en general, el pueblo, ¿qué dicen de mí? Versículo 14, mire lo que dice el pueblo. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Algunos piensan que Jesús era un enviado para hablar de arrepentimiento, ese arrepentimiento nacional que promulgó Juan el Bautista. El mismo Herodes lo pensó. En Mateo 14:2 dice Herodes, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista. Ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Por eso hace milagros. Ese es Juan el Bautista que resucitó, ¿no? Otros dicen que es Elías porque comparaban a Elías con Jesucristo como un obrador de milagros. Habían visto los milagros de Jesús. Pero otros interpretaban que Elías pues era la profecía que está en Malaquías 4:5. Que dice, he aquí que yo os enviaré el profeta Elías antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Otros pensaban que eran profetas, como Jeremías, ¿no? Porque hablaban palabras de Dios, venían de parte de Dios hablando. Y quizás al ver a Jesús en estos roles, ¿no? La gente esperaba un Mesías político, y eso fue lo que el pueblo de Israel estaba esperando, un Mesías político, que le ayudara a solucionar sus asuntos en su tierra y que derrotara a los poderes corruptos que oprimían a Israel y que fuera de paso, un obrador famoso de milagros. Y eso es lo que estamos viendo ahora. La gente anda buscando un líder político que salve a este mundo. Y la Biblia nos dice que más adelante se va a manifestar el anticristo como la solución a todos los problemas. Después de oír de labios de los discípulos lo que la gente pensaba de él, Jesús se dirige ahora enfáticamente a ellos, a los discípulos. Versículo 15, vamos, dice, y les dijo, antes decía ellos, ahora es vosotros. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón, Pedro dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué respuesta? Qué respuesta tan certera, tan precisa, y es una respuesta muy importante. Le dice, tú eres el Cristo, y el Cristo significa Mesías o ungido. El Mesías que iba a venir, ese es el Cristo, el ungido, aquel que había sido predicho en el Antiguo Testamento, y el Señor Jesús era el cumplimiento de esas profecías. Iba a venir el Salvador, eso significa el Cristo. Por eso al comienzo decíamos, debemos saber quién es Él y a qué vino. En esas dos respuestas está nuestra fe. Y le dice, el Hijo del Dios viviente. Le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué quiere decir el Hijo del Dios viviente? Bueno, pues aquí hay un contraste. Le está diciendo Pedro, Señor, tú no eres de esos dioses muertos que están a nuestras espaldas. Tú eres el Hijo del Dios viviente, del único Dios, y tú eres su único Hijo. Y al decir implícito eso, está reconociendo que Él es Dios, pero también es humano, completamente Dios y completamente humano. Lo está reconociendo en esa frase. Mire esa profundidad de estas dos frases. Qué importante confesión de Pedro, mis hermanos. No solamente ve a Jesús, al prometido Mesías, sino que reconoce en él la naturaleza divina. El mismo Jesús lo dijo, y por eso se ganó muchos problemas, por decir la verdad. Lo dijo allá en la sinagoga. Isaías 61:11 dijo, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar la libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Solo lo podía decir el Señor Jesucristo. Bueno, hoy atrevidamente muchos falsos profetas lo dicen, que son el ungido, pero el ungido es uno. Y ya vino. Y es el Señor Jesucristo. Los líderes judíos habían podido aceptarle a Jesús, los fariseos, los escribas, lo habían podido aceptar como el Mesías humano, como alguien que venía a hacer milagros, a liberarlos de esa política corrupta, a darles un mejor estatus, pero nunca lo reconocieron como Mesías. Los judíos nunca reconocieron la divinidad de Jesús. Por eso lo condenaron y por eso le llevaron a la cruz. Creían una parte, pero la otra no. ¿Ves lo importante de creer las dos cosas? Que Jesús es Dios y en su obra no salva solo creer una sola cosa. Hay que creer en la totalidad de lo que es Jesucristo. Versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús a esa magnífica respuesta de Pedro. Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino Padre que está en los cielos. Eso no viene de revelación de carne ni sangre, dice el Señor Jesucristo. Le dice a Pedro, eso te lo ha revelado el Padre de los cielos. Me imagino lo sorprendido de Pedro. Dirá, ¿yo tuve una revelación? ¿Ya respondí como era? Y le dice, sí. Jesús le revela, le dice a Pedro que él habló por inspiración divina. Y ya lo vamos a entender. Aun si él no sabía en ese momento que lo había hecho por inspiración divina, Pedro fue genuinamente bienaventurado, dichoso, feliz. ¿Por qué? Porque dio la respuesta correcta. Y aquí la respuesta correcta de saber quién es Jesucristo dependerá de nuestra eternidad. Por eso el Señor le dice, tú eres dichoso, feliz. ¿Por qué Pedro puede responder eso? Porque solo el Espíritu Santo puede hacer que Cristo sea conocido por una persona. El Espíritu Santo se le revela a una persona a través de las Escrituras. Y ningún ser humano puede llamar a Jesús Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Por eso aquel que no ha nacido de nuevo no tiene el Espíritu Santo dentro.
no es propiedad del Señor. Pero aquel que se arrepiente, viene a Jesús como su Señor y Salvador, creyendo en fe, pues va a ser intronizado en el cuerpo de Cristo y va a habitar el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo hará que Él diga, Jesús es Señor. Y que esté convencido. Miren lo que estoy diciendo, Jesús es Señor, no simplemente Jesús. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Cómo podemos aplicar todo esto? ¿Cómo podemos aplicar tanta cosa tan profunda? Bueno, tenemos que entender que la Iglesia está edificada sobre una definición bíblica acerca de Jesús. La Iglesia, que es usted. La Iglesia sabe y conoce la definición bíblica de quién es Jesucristo. Y Él es el Hijo del Dios viviente. Dios no es de madera, Dios no es de yeso, Dios no es de metal, Dios no es de plata ni de oro. La Iglesia de Cristo no se inclina ante esas figuras, ni las honra, ni las adora. Eso no lo hace la Iglesia de Cristo. La Iglesia verdadera no hace eso. No adora a dioses de madera que no dan protección contra los peligros, accidentes, enfermedades o para hacer huir a los malos espíritus, ¿no? No venera la Iglesia la muerte. La Iglesia sabe que Dios es un Dios vivo, infinito y personal, que sana, restaura, regenera y da libertad a los cautivos, y que es soberano en hacer su voluntad y que Él nos habla a través de su palabra. Su Iglesia tiene una relación viva y personal con la persona de Jesucristo. Por medio de la fe en Cristo podemos ir al Padre. Y la Iglesia verdadera sabe que el único mediador entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. No hay otra persona, no hay otro objeto que medie ante Dios, sino solamente la persona de Jesucristo, como lo dice la Biblia en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. La Iglesia es el reino de Dios, el reino de Cristo. Hemos sido, usted y yo, rescatados del reino de las tinieblas, el cual nosotros teníamos un dueño. ¿Ese era quién? Satanás. Y Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. La Iglesia es el lugar en donde vive el Espíritu Santo. La Iglesia no tiene nada que ver con las tinieblas. Amén. Ni con adoración a ídolos. Ni pone la confianza en cosas. Su confianza es el Señor, que hizo los cielos y la tierra. La Iglesia habita en la luz. Es más, la Biblia dice que somos la luz y la sal del mundo, ¿no? La sal de la tierra. Nada tenemos que ver con las tinieblas, mis hermanos. Y sabemos que la idolatría es la adoración de ídolos o la devoción excesiva o la reverencia por alguna persona o cosa. Porque muchos dirán, bueno, yo ya salí de la religión tradicional, yo ya no adoro. Pero la adoración va más allá. Es la adoración o reverencia a alguna persona o cosa. Un ídolo puede ser cualquier persona o cosa a la que dedicas excesivamente tiempo. ¿A qué le dedicas más tiempo que a Dios? Ese es tu ídolo. ¿Qué ocupa el primer puesto en tu vida, en tu corazón? Más que Dios, ese es tu ídolo. Hoy, mis hermanos, en la supuesta iglesia de Cristo se idolatran cantantes, pastores, afuera del mundo futbolistas, políticos, las mascotas, la música, la televisión, los videojuegos son un dios para los jóvenes hoy. El teléfono, las redes sociales, tienen más tiempo para las redes sociales que para Dios. Los autos, el amor al dinero, la codicia,
Los ídolos muchas veces no se pueden ni ver. Están en el corazón, son sentimientos, son pensamientos. Es más, la idolatría es hasta la persona misma. Usted mismo puede ser su ídolo. Si usted piensa que no hay nadie mejor que usted, que ninguno hay más inteligente que usted debe ser el primero en todo, que nadie lo gobierna a usted, ni siquiera a Dios, entonces usted puede ser su propio ídolo. Basta con que reflexionemos en qué piensas durante el día. ¿Qué piensas durante el día? ¿Qué gobierna tu mente, tu corazón? ¿Qué es lo primero que haces al despertar y pensar? ¿Qué es lo que haces frecuentemente en tu tiempo libre? Piensa en eso y entenderás quién es tu Dios. Lo que más gobierne tu corazón y entretenga tu mente y tu vida, ese es tu Dios, tu ídolo. Pero la Biblia nos dice que la adoración al verdadero Dios debe ser completa, no a medias. Dios no quiere algo de tu vida, quiere tu vida completa. Y de todo corazón, todo lo que hagas completamente y de todo corazón, más que a Dios, eso es idolatría. La Iglesia cree en la naturaleza humana, como dijimos, y la naturaleza divina de Jesús. Esas dos cosas. Y en su obra de redención en la cruz como el sacrificio perfecto y final. Cree que Jesús es completamente Dios y completamente hombre. Porque creemos en su divinidad, Dios se hace hombre, y creemos en el sacrificio de un hombre perfecto, Jesucristo en la cruz. Y creemos que Jesús no tuvo un padre terrenal, por tanto, él no heredó una naturaleza pecaminosa, poseía la naturaleza divina de su Padre celestial, porque María tiene a Jesús por infusión del Espíritu Santo de Dios. La Iglesia verdadera confiesa que Jesús es Cristo, que es el Salvador. Gracias a que Jesús es Dios y se ha manifestado en carne, solo Él podía pagar la deuda que teníamos con Dios. Su victoria sobre la muerte y la tumba ganó la victoria para todo aquel que pone su confianza en Él. Como dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Esa es la Iglesia de Dios. La gran confesión, mis hermanos, de la Iglesia está resumida en dos cosas. Jesús es Señor. Por tanto, el que niega que Jesús es Dios y que se ha manifestado en carne es un anticristo. Primera carta de Juan 4:3 dice, y todo el que niega a Jesús no procede de Dios. ¿Cuántas religiones y sectas dicen que Jesús es creación de Dios, no Dios? Son anticristos. Todo el que niega a Jesús como no procede de Dios, sino que está inspirado por el anticristo. Hay el anticristo con A mayúscula, que va a ser una persona que se va a revelar en los últimos tiempos, y hay anticristos con A minúsculas, que piensan igual que Satanás. Son inspirados por el anticristo porque por el que ustedes solían decir que vendría y ya está en el mundo. Ya está en el mundo. Mis hermanos, el fundamento de la Iglesia no es alguna experiencia personal. Aquí no nos reúne una experiencia personal, ni visiones, ni sueños. La Iglesia no crea un Jesús a su propia imaginación. Hay pseudo iglesias que están diciendo lo que ellos piensan de Jesús, filosofando, no enseñando lo que dice la Escritura. Hay iglesias que tienen un Jesús de su propia imaginación que solamente es amor, amor, amor y amor. Pero excluyeron todas las características, lo que es en esencia el Señor, sus atributos. Solo se quedan en el amor.
Es un Dios que no tiene un juez, que no tiene un juicio, que no condena, que no tiene ira. Es solamente amor. Tienen un cristianismo sin Jesús. La iglesia no es un grupo de personas que se reúnen los domingos para tener 1 hora y 30 de distracción, de entretenimiento. La iglesia no es tampoco una reunión de amigos. Yo voy a esa iglesia porque ahí están todos mis amigos, pero no me importa qué predican. Nos une el amor de los hermanos. Hay mucha iglesia, sí, que solo van por los amigos, pero no por Jesucristo. La iglesia son aquellos que han sido perdonados, escucha bien esto, de sus pecados, lavados por la sangre de Jesús y han sido regenerados, han nacido de nuevo y adoran a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la verdadera iglesia. Para algunos, Jesús es Salvador, me salva en las malas, pero no es Señor porque no gobierna sus vidas. Y Romanos 10 dice que aquel que confiesa con su boca debe confesar con su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que aquel que dice que Jesús es mi Señor lo debe confesar con sus actos. Se debe ver que una persona cree en Dios por la manera de vivir. Si confiesas que Jesús es tu Salvador, pero no señorea tu vida, no la gobierna, tú no eres iglesia. Estás engañado. En nuestro tiempo, mucha gente piensa que Jesús fue un gran maestro, que es un maestro elevado, muy espiritual, es un guía divino, es un maestro muy evolucionado y le consideran pues una buena persona. Pueden tener esta gente a un Jesús en una alta estima, pero no le conocen según lo que dice la palabra de Dios. Tienen un Jesús distorsionado, un Jesús a su manera y adulterado. Por tanto, un Jesús que no salva. Siempre que Jesús llegaba a las multitudes, ¿qué hacía la gente? Se aglomeraba para verle. Pero muchas de esas personas lo hacían con fines egoístas, superficiales, para sacar algún beneficio personal, ¿no? Y le siguió la gran multitud porque veían señales que hacían con los enfermos, sanaban enfermos. Pero las intenciones de esta gente era para estar con Jesús, para que le llenara sus estómagos, para satisfacer simplemente sus necesidades temporales que se van a quedar en esta tierra. Muchos vieron en Jesús para tener a alguien que pudiera suplir sus carencias materiales. Muchos ven en Jesús solamente el poder para darles lo que ellos quieren, como lo hacen hoy en día. Señor, prospérame financieramente. Dame casa, dame coche, y no piden más. Van a la iglesia y solamente tienen un Dios dador, pero no adoran a un Dios que da. No aman al Dios dador. Aman al dador y no quieren tener relación íntima con el Dios que da. Solo quieren sus beneficios. Por eso he visto evangelizando gente que dice, venga a la iglesia para que le vaya bien. Nosotros no venimos a la iglesia para que nos vaya bien. Eso es de la iglesia tradicional, donde usted salió. Nosotros venimos aquí a adorar al único Dios verdadero y a honrar su nombre, a adorarlo. No es para que nos vaya bien. O si no, ¿qué diría Pablo? Con tantas aflicciones que tuvo. La iglesia no es un grupo de personas que buscan obtener solamente cosas de Dios. Tener algún tipo de ritual casi religioso para que se sientan santos. Hoy las Escrituras, mis hermanos, nos preguntan, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué estás aquí en la iglesia? ¿Eres seguidor de Jesús? ¿Lo sigues porque te has puesto a pensar que Jesús sí hace milagros y te puede hacer el milagro a ti? Pero después de que te haga el milagro, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a seguir? ¿O vas a hacer de los 9 leprosos que se fueron sin dar agradecimiento?
¿O vas a hacer el uno que regresa para buscar salvación? Porque sabemos que Él puede hacer milagros, ¿verdad? Pero tú lo estás buscando solamente por eso. El Señor dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Pregunta el Señor Jesús a nosotros. Y Pedro dio la respuesta correcta. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús afirmó la verdad de la respuesta de Pedro y prometió que sobre esa verdad Él edificaría su iglesia. Esa sería la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo hace esta confesión. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si la iglesia que eres tú dice con su boca esto y lo cree, pues comparte esa naturaleza de Dios. ¿Qué significa eso? Que si Dios es santo, tú eres santo. Que si Dios es verdad, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, defiende la verdad. Que si tú dices que Dios es amor, pues la iglesia ama a los hermanos y ama al prójimo y ama su palabra. El cristiano que dice que yo soy iglesia, ama a su iglesia. No puedo decir yo amo a Jesucristo, pero a la iglesia no voy. Es una contradicción. Si Jesús murió por la iglesia, tanto la amó que murió por ella. Si tú dices, yo amo a Jesucristo, lo adoro, canto bien bonito, pero no me gusta estudiar la Biblia, pues no sé en qué Jesús crees. Porque Jesús es el pan de vida, que nos da vida. Debes entender esto. Préstame atención. Esto es lo que está sucediendo en las iglesias. El Evangelio no le ofrece a usted lo que usted quiere. El Evangelio no le ofrece a usted lo que usted quiere. Le ofrece a usted lo que Dios quiere, lo cual es mucho mejor de lo que usted está esperando. Pero muchos que se dicen cristianos quieren escuchar solamente lo que ellos quieren y no lo que tiene Dios para ellos. Y la Biblia nos lo dice en segunda carta a Timoteo 4:3, porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Por eso aborrecen la sana enseñanza, porque no les dice lo que ellos quieren escuchar. Esta es la razón, mis hermanos, por qué la gente no viene a Cristo. Porque la gente quiere escuchar lo que ellos quieren escuchar y no lo que Dios tiene para decirles. Por tanto, la iglesia no es un lugar donde la gente va a obtener lo que quiere. Mucha gente busca la iglesia para obtener cosas. Vamos a ver, esta iglesia, ¿qué es lo que me va a dar? Y muchos sacan provecho de la iglesia. La iglesia es un lugar donde la gente viene a oír lo que Cristo quiere decir, porque Él es Dios, porque Él es el sabio y nos ha dejado su palabra. La iglesia de Cristo escucha lo que el Evangelio le ofrece y la motivación de la iglesia verdadera es solamente Jesucristo. Usted está aquí es por Jesucristo. Su motivación es Cristo. Pase lo que pase en la iglesia. Si le saludan o no le saludan. Si le abrazan o no le abrazan. Si hay un hermano que no gusta mucho de usted, usted viene por Jesucristo. Usted que me escucha hoy y que me está viendo por este medio, cada persona debe responder a la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos y que nos dice hoy. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Quién es Jesús para usted? La respuesta a esta pregunta tiene consecuencias eternas. Para una vida con Jesús, por una eternidad, o una vida de condenación eterna.
Y si tú contestas que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no basta solo con creer. Tiene que haber evidencia de una vida regenerada por medio de los frutos, de una vida buscando santificación, buscando la presencia de Dios para parecerse cada vez más a su Salvador, Jesucristo. Amén.